Es común escuchar entre muchos cristianos frases como Dios me puso por cabeza y no por cola, por lo tanto yo ejerzo dominio sobre todo lo que me pertenece, o yo me apropio de la promesa de que soy cabeza y no cola. Pero debiéramos hacernos la pregunta, ¿realmente esa es una promesa de Dios? ¿Realmente Dios nos está prometiendo que somos cabeza o que seremos cabeza y no cola en este tiempo? Yo creo que es importante poder examinar lo que nos enseña el texto bíblico antes de querer extraer aplicaciones que antes que acoplarse al verdadero significado de la Escritura, lo que hacen es apoyar ideas y preconcepciones que nos formamos en nuestra mente. Entonces, no creo que sea correcto tomar una porción que yo elija arbitrariamente de la palabra de Dios y la extraiga bruscamente y comience a darle significados extraños y lejanos a la Escritura. Entonces creo que lo más propio es y lo más adecuado a la hora de poder estudiar la Escritura es evaluar todo el panorama, todo el contexto bíblico que nos plantea realmente el pasaje, y de esa manera poder extraer cuál es el significado de la Escritura, qué es lo que Dios quiso comunicar al pueblo y por consiguiente qué es lo que yo puedo entender de ese significado y aplicarlo a mi vida ahora. Cuando estudiamos Deuteronomio capítulo 28, vemos que todo el capítulo es una serie de bendiciones y maldiciones que Dios le está prometiendo dar a Israel conforme ellos respondan a la ley de Dios. Si Israel era obediente, entonces Dios sería fiel en darles abundantes bendiciones. Si Israel era fiel en guardar los mandamientos de Dios, Dios los iba a bendecir como nación de una manera impresionante. Dios los iba a prosperar, Dios iba a bendecir sus cosechas, económicamente serían grandemente bendecidos a tal punto que ellos tendrían para prestar a otras naciones y no se verían en la necesidad de quitar prestado. Era tanta la bendición que otras naciones le reconocerían y hasta le temerían. Por otro lado, si Israel era infiel y desobedecía al mandamiento del Señor, Dios sería pronto para enviar calamidades a la nación que los afectaran drásticamente. Entre esas maldiciones estaban la pobreza, estaban las enfermedades, terribles enfermedades, y estaba la opresión de otros pueblos. Dios le dice a Israel que si ellos se iban tras dioses ajenos, Dios iba a permitir que otras naciones paganas vinieran y los oprimieran y los obligaran a servir a otros dioses. Entonces, ese es el panorama que nos muestra el capítulo 28. Pero, ¿qué podemos extraer de allí? Yo no puedo tomar ese texto y espiritualizarlo, porque no es una buena manera de interpretar el texto bíblico. Entonces, yo creo que lo más sabio es poder entender de manera más general qué es lo que realmente Dios nos quiere comunicar a través de la historia que vivió el pueblo de Israel, a través de sus mandamientos, a través de sus exhortaciones a la nación, algunas aplicaciones generales que puedan ser pertinentes para nuestras vidas ahora. Si yo quiero considerar algunas que pude observar en el texto bíblico, y una es acerca de la santidad de Dios. Dios es un Dios perfectamente santo, en Él no hay maldad, en Él no hay tinieblas, en Él no hay pecado. Él no tolera el pecado, Él no juega con el pecado ni vacila con Él. Y entonces cuando entendemos allí todas las maldiciones que Dios está prometiendo darles a la nación si ellos se atreven a violentar su ley, entonces digo, wow, Dios es un Dios muy santo, y como iglesia yo debiera aprender a contemplar al Señor tal cual como Él se revela en la Escritura en toda su santidad y pureza. Otro principio que pudiera observar es la importancia de la obediencia. Jesucristo nos lo enseñó: si le amamos, guardaremos sus mandamientos. Si realmente decimos que conocemos a Dios y no guardamos sus mandamientos, dice el apóstol Juan, entonces somos mentirosos. Otro principio es acerca de cuál es la actitud que la iglesia de hoy debe tener en relación con la ley de Dios. Y lo cierto es que la iglesia de hoy ha trivializado mucho al Dios que se nos revela en las Escrituras, de tal manera que hoy en día no consideramos con la misma reverencia la palabra del Señor. El Dios santo que se revela en el Antiguo Testamento es el mismo Dios santo que se nos revela ahora. La misma reverencia que el pueblo debía tener al observar los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento es la misma reverencia que yo debo tener en cuanto a su palabra ahora. Y por último, y no menos importante, creo que es muy significativo, yo puedo contemplar el Evangelio de la gracia de Dios. Porque a medida que veo el texto bíblico y contemplo la santidad de Dios y las terribles consecuencias de la desobediencia,
pienso en mi propia vida y digo, ¿cuántas veces no he desobedecido la ley de Dios? Yo jamás podré obedecer la ley de Dios de manera perfecta. Y ante esa terrible realidad, miro la cruz, miro a Cristo Jesús y digo, pero hubo un hombre que hace más de 2000 años vino y vivió una vida totalmente perfecta. Jesucristo guardó toda la ley, la guardó perfecta y absolutamente, de manera que ahora a través de su muerte yo soy totalmente justificado. Él vivió la vida que yo no pude vivir y Él murió por mis pecados, lavándome con su sangre y otorgándome su justicia, de manera que ahora yo soy aceptado delante de Dios, aunque soy pecador y debo tener profundo arrepentimiento y dolor por mi pecado. Aún así yo soy aceptado delante de Dios. Yo tengo la plena confianza de que yo puedo entrar al trono de la gracia y hallar en su presencia misericordia y gracia, pero no por mi propia obediencia, no por mis propios esfuerzos, no por mis propias obras, sino por los méritos de Cristo. Porque Jesucristo sí guardó la ley, la guardó perfectamente. Entonces, en medio de mi debilidad, en medio de mi impotencia, en medio de la imposibilidad de yo poder guardar la ley perfectamente, yo puedo estar confiado de que Jesucristo es mi abogado y de que en Jesucristo yo soy perfectamente aceptado en Dios.